Bienvenidos a otro episodio de Las Charlas. Hoy nos encuentra Bax, está construyendo la primera universidad de Mérida. Un saludo a Bax. Aquí está Pablo Magluf, Ángel Jaramillo, Jackie Hinojosa, el exgobernador de Hidalgo, Tato Fayad. Y aquí un gran invitado lujo, exsecretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de Hacienda y exsecretario general de la OCDE, José Ángel Murrío. Gurría. Hola. Gurría. Salud, Ángel. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. De verdad. Mil gracias. Bienvenido a México y a la Condesa. Gracias. Muy bien. Pues yo quiero comenzar, ya que ustedes están muy calladitos. ¿Por qué dejar la carrera de la presidencia y dedicarse ahora a construir un plan de gobierno para el Frente Amplio por México? Yo estaba en el abarrote de conseguir las firmas. Y yo estaba en todo el esfuerzo de conseguir los apoyos, me estaba entrenando para la gran presentación y después para los debates, en fin. Y me llamaron los tres presidentes de los partidos que forman parte de la coalición, del Frente Amplio, y me dijeron, mira, necesitamos hacer el plan de gobierno y que vaya acompañando, ¿no?, a todo el proceso electoral. Y pues bueno, a mí muy rápidamente me cayó el 20 de que era una u otra cosa, ¿no? Que no podía yo seguir en el abarrote y no podía yo seguir en la competencia, porque además tienes que ser absolutamente neutral. Y entonces lo pensé, le consulté a una sola persona, mi esposa. Me dijo, pues mira, si te están pidiendo los tres presidentes, en fin, pues que sí que es importante. Y pues si es que decides irte por ahí, tienes todo mi apoyo, cuenta conmigo. Y yo les dije que sí, me pareció importante. En general fue bien recibido la noticia de que yo me haría cargo. Y yo me sentí muy halagado, sí, pero también pues muy comprometido. Claro. Y muy desafiado, porque es como subir el Everest, ¿no? Y conciliar todas las ideologías de los partidos en uno. Sí, y además la sociedad civil, que mira, eso es lo que hay que... Es un hito en la historia de la democracia en México. El hecho de que se hayan puesto de acuerdo los tres partidos para presentar un frente amplio respecto de la presidencia de la República. Pero además, estamos hablando de que la sociedad civil va junto. Sí. La sociedad civil ya se estaba preparando para irse por su cuenta. La sociedad civil, de hecho, ya tenían los 11 esos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y sin embargo, al día siguiente, pues resultó que se habían puesto de acuerdo con los partidos políticos. Inclusive se disolvió de inmediato el grupo de los 11. Y todavía algunos de ellos formaron parte de los 13. Se formó otro grupo de 13, 6 ¿De partidos? Y 7 de 2 por cada uno de los partidos y luego 7 de la sociedad civil. Y entonces, pues, yo te diría que se tradujo en no solo la presencia de la sociedad civil, sino en una mayoría de la sociedad civil. Que eso me parece a mí fundamental desde el punto de vista del armado de este Frente Amplio por México. Y además no se nos debe de olvidar, ¿no? Sobre eso, yo tenía una especie de pregunta y a la vez preocupación, pero tú me vas a sacar de la duda que tengo. Hasta ahora parece ser que el grupo que tú estás coordinando, digamos, hay un grupo del PRI, hay un grupo del PAN, hay un grupo del PRD, pero también ya hay un grupo de la sociedad civil que esté armando este programa de gobierno. No, yo tengo la tarea... Debería haber, ¿no? Yo tengo la tarea de trabajar con los tres partidos y la sociedad civil juntos. Exacto. Si yo tengo que hacer un plan de gobierno para todos. Ahora,
Tú te refieres quizá al hecho de que en enero del año próximo, Sí. cada uno de los 3 partidos que forman el frente tiene que presentar una plataforma electoral. Sí. Es un requisito legal. Exacto. Pero además tienen que presentar la plataforma del propio Frente Amplio. Sí. Es decir, tienen que presentar 4 posicionamientos, 4 plataformas electorales. Y además, mientras seguiremos trabajando y agregándole y perfeccionándolo sí, al plan de gobierno. Pero no hay un grupo de la sociedad civil trabajando como tal junto con los otros 3 partidos. Lo que pasa es que la sociedad civil ya habló, la sociedad civil ya trabajó Ok. y sigue trabajando. Por ejemplo, el trabajo que se llama Que nadie quede atrás. Aquí es Unidos, el grupo Unidos. Sí, pero Unidos es una sombrilla Sí. y dentro de Unidos está el Frente Cívico Nacional y muchos otros grupos. Pero luego México Colectivo. También tiene otra Bueno, propuesta. trabajó con 7 libros que produjo de rápida y fácil lectura. Ok. Y entonces, bueno, tenemos ahí, pues, para empezar, Ok. 2 trabajos muy importantes, muy amplios en cuanto a su alcance y a su ambición, y también en el cual participaron, pues, Especialistas. cientos de personas. 22,000 participaciones, ¿no? Declaró Unidos que había habido en el Y además se entrevistaron a cientos y cientos de gentes, en fin. Y entonces, hoy que tenemos que sumar todo eso, dice uno, bueno, pues vamos a empezar por ahí. Ok. ¿Por qué vamos a reinventar el hilo negro si ya unos grupos de la sociedad civil y hay otros más que todos los días están trabajando en temas específicos? Aquí tenemos algunos representantes de la propia sociedad civil que de siguen cámaras. trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente tenemos que hacer un trabajo de integrar muchos de los esfuerzos que ya se han hecho, pero además tenemos que trabajar en soluciones. Es decir, el diagnóstico ya es algo respecto de lo cual hay un consenso, Sí. o casi un consenso, pero en muchas ocasiones el diagnóstico es lo que genera la solución. Cuando los problemas se dieron precisamente y se deterioró el ambiente, por ejemplo, no sé, el tema de la salud, bueno, pues resulta que se desmanteló el Seguro Popular y se creó el INSABI y se acaba de dar de baja el Y otra INSABI vez, y otra vez va para atrás. Y ¿no? bienestar. Y va para atrás, IMSS de y bienestar. ahora vamos el IMSS Bienestar y el director del IMSS se la pasa dando De conferencias campaña. diciendo que él no es el director del IMSS Bienestar, que es una señora y que él es solo el presidente no ejecutivo, ¿no? del IMSS Bienestar. Entonces, es muy confuso, sí, pero si fuera literatura o si fuera una situación política, no. Pero estamos hablando de la salud de millones y millones de mexicanos que hoy no tienen acceso al servicio de salud. O sea, de Dinamarca ni hablamos, ¿no? 15 millones de personas no 15 tienen. millones, ¿no? 15 millones. Y dentro- Mira, el tema déjame comentar esta provocación de la que he sido objeto, del tema de Dinamarca. Resulta que nos dicen, nos ofrecen que al final de este año vamos a ver Ya, la luz.
la luz. Como en cada año lo No, pero vamos a tener un servicio como el de Dinamarca, se dijo al principio. Y después, dejándose llevar por la emoción, se dijo, no, mejor que el de Dinamarca. Bueno, en Dinamarca, vamos a empezar al revés. En México se cobran 17% de impuestos, 17% del PIB. De recaudación. Como recaudación respecto del Producto Interno Bruto, de todo el tamaño de la economía. Dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Es mucho o es poco? Es exactamente la mitad del promedio que se cobra en la OCDE. En la OCDE, que es del cual forma parte México, son los países pues, más desarrollados del mundo, es 34% el promedio. Pero resulta que en Dinamarca, no sé quién le hizo pensar al presidente de Dinamarca, ¿no? ¿Quién le metió la idea? Resulta que en Dinamarca cobran el 50%. Entonces, estamos hablando de que el promedio de la OCDE cobra el doble que nosotros. Pero en Dinamarca, con quien esperemos parecer, es el triple. 3 veces. No vamos a tener no vamos a tener un servicio de salud como el de Dinamarca simplemente porque no lo podemos pagar. Claro. De recaudación. Quisiéramos tener uno como el de Costa Rica. No se rían. Ya quisiéramos tener uno como el de Costa Rica. Claro, es universal. O el de Colombia. ¿No? Eso es a lo que debemos aspirar. Chile. Miren, nosotros le gastamos como 3,5% del PIB al tema de salud. El promedio de lo que gastan en América Latina, no hay que ir a Dinamarca, es 7%. El promedio de la OCDE es 9 a 10%. Porque además son sociedades pues, donde ya el promedio de edad está creciendo constantemente y entonces tienen cada año más necesidades del tema de salud. Pero, digo, Estados Unidos, 20% y creciendo más, pero esa es una aberración. Es por lo litigioso que es el sistema, en fin. Pero, digamos, OCDE, promedio 9-10%. Y nosotros 3%. Bueno, nosotros podríamos duplicar Y no el monto llegaríamos. que gastamos como proporción del PIB en la OCDE y apenas estaríamos como rascándole un poquito. Y aquí pues, lo que tenemos además es que dice uno, bueno, pues quisiéramos tener como el de Costa Rica, quisiéramos tener uno, el que sea. Y no tenemos. En este momento nos quedamos sin sistema. 3% y subejercicio. Además tenemos subejercicio. ¿Y sabes quién era el que más subejercía el presupuesto? El INSABI. Claro. O sea, pero otra vez, no estamos hablando de una obra pública o de una carretera, estamos hablando del tema más sentido, más íntimo, más personal, que es, ¿tengo o no tengo acceso a un buen servicio de salud? ¿Puedo o no puedo ir al hospital? O mis medicamentos. A que me curen, ¿no? Ahora le quieren echar la culpa a Mike, a Arriola, de lo que está pasando exacto. Y no solo en las zonas, de seguro va a haber más cosas, pero le están echando la culpa a Arriola de los elevadores. Es una casi una mecánica, yo diría ya se volvió tradicional, porque ya llevamos 5 años de gobierno, ¿verdad? En donde siempre le echan la culpa a alguien. Se decía que después de 6 meses del nuevo gobierno, máximo 1 año, pues ya todos los pecados eran tuyos, ¿no?
No, aquí ya llevamos 5 años y le sigue echando, ¿no? Sí, Para el atrás. anterior Dos gobierno. sexenios atrás, cabrón. Hasta los españoles. Y dentro Hay que tomar las cosas, pues, Y Gurría, y dentro de este, Como de quien de este viene. proyecto de gobierno, este plan de gobierno, ¿cuál va a ser el enfoque ambiental para resarcir o revertir todo el daño que ha hecho Morena con sus políticas? mira, yo te diría que el problema de la política ambiental es que no ha habido política ambiental. Y entonces, pues, cuando no tienes una política en un tema, tiendes a irte para atrás. Y aquí tenemos un grupo que encabezan Rodolfo Lassi, que fue subsecretario, pero que además fue el director de política ambiental en la OCDE por su propia cuenta, por su propio mérito. Yo ni siquiera, como era mexicano, entonces menos, ¿no? Menos participaba. Y resulta que ganó derecho y por unanimidad del jurado, etcétera. Y bueno, duró muchos años. Ya termina ahora, porque llega a la edad de jubilación el próximo mes. Y Rodolfo Lassi está coordinando estos esfuerzos. Tiene un grupo de personas que están aquí, porque él está en Nueva York y en París, pero un grupo de personas que están aquí en México y en Monterrey, y entonces nos están ayudando. Pero seguramente ustedes se enteraron de que Gabriel Cuadri pues decidió no seguir con el tema de la competencia, y entonces pues es una gente muy conocedora, es una gente muy experimentada en el tema, y entonces pues Sí, lo acabamos de tener. Acá lo acabamos de tener. no, y aquí. se incorporó, y encantados de la vida. Bueno, pues es el tipo de cuestiones en las cuales hay que aprovechar a los mejores hombres y mujeres. Sí, es una inteligencia sorprendente, la verdad, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, yo te diría, por otro lado, que tenemos algunas personas que también nos han dicho, yo puedo ayudar en materia de medio ambiente. Y entonces dice uno, bueno, pues bienvenido. Y de repente alguien más dice, yo puedo ayudar en materia de medio ambiente. Y de repente hay un grupo que dice, yo puedo ayudar. Y entonces, qué bueno. Le damos la bienvenida a todas las contribuciones, y el tema va a ser cómo integramos todas esas contribuciones, ¿no? Magluf. Mi pregunta, doctor, es... Yo, Ángel Gurría. Ángel más. Gurría. Ángel. Ángel. No, es que no soy doctor. Ok. Tengo como 7 doctorados honoris causa, pero no estudié el doctorado. Mi pregunta es cómo se va a financiar todo el proyecto de gobierno. El consenso en los economistas es que no va a tener dinero el gobierno. Probablemente hay ya una bomba fiscal en ciernes. Entonces se vuelve inevitable la pregunta de si será necesaria una reforma fiscal, por ejemplo. El problema es con qué legitimidad puedes proponerle algo así a la población. Mira, ¿Cómo se va a financiar todo el proyecto? esto que tú mencionas es absolutamente crucial. ¿Cómo le puede uno pedir a la población que pague más impuestos si tú no sabes a dónde se va el dinero? Tú puedes, por ejemplo, hace un momento decíamos, habría que duplicar el gasto en salud, y lo mismo habría que hacer probablemente en educación, y lo mismo habría que hacer en infraestructura, y lo mismo Seguridad. habría que hacer en agua, y todos los déficits acumulados en materia de seguridad, y todos los déficits que estamos acumulando en materia de pobreza, que ha aumentado la pobreza, han aumentado las desigualdades. Y entonces dice uno, bueno, ¿y cómo vamos a pagar todo eso? La primera pregunta es,
Estamos asignando el famoso 17% ese, lo estamos asignando bien a proyectos que se pagan solos. La respuesta es no. No se pagan solos los proyectos, y lamentablemente los proyectos que no se pagan solos o que no se pagan con un flujo que generan a lo largo de los años, pues los va a tener que pagar el próximo gobierno y la próxima generación. Entonces, ahora, ¿cómo le pides tú a la gente, insisto, que pague más impuestos si no sabes a dónde va el dinero? ¿A dónde van ni siquiera los impuestos que tienes en este momento? El 17%, que de hecho es como 13%, pero luego le agregas lo del petróleo. Entonces, no tienes la autoridad moral para pedir más impuestos si no haces previamente un compromiso e inclusive legislas que cada centavo se sepa exactamente a dónde va, y sobre todo que cada contrato sea motivo del más severo escrutinio público. Porque el 80% de los problemas de corrupción están en los contratos, ya sea de obra pública o de proveeduría. Y entonces ahí es donde tienes que atacar. Pero vamos a suponer que eso funciona. Va a pasar mucho tiempo para que la gente se dé cuenta. Suponiendo, sin conceder, que funciona la rendición de cuentas, pasaría mucho tiempo hasta que la gente se da cuenta. Sin embargo, hay muchos proyectos prioritarios que necesitan financiamiento. ¿Cómo se van a financiar? Si el gobierno ya no tiene dinero, las pensiones están aumentando, tu gasto programable, tú dime el dato, va a ser inevitable. Creo que es 4%, ¿no? El gasto programable es muy chiquito. El tema es que tú puedes gastar mejor lo que hoy gastas. Pero eso decía López Obrador. López, O sea, cuando esos le 500,000, esos 500,000 sí existen. Decía lo mismo. Dígale, hay niveles. Pero lo que puedes Hay hacer niveles. es llevarlo a cabo efectivamente, en lugar de simplemente platicarlo, ¿no? Pero entonces, O prometerlo. Entiendo entonces Pero que no hay una propuesta de reforma fiscal no, en este programa. lo que yo te digo es lo siguiente, que tienes algún requisito previo, y es hacer absoluta y totalmente transparente todo el gasto público, Sí. antes de poder decir, ahora yo les pido. Y además, miren, yo fui secretario de Hacienda, Claro. y yo les puedo decir que es mala técnica fiscal decir que un impuesto en particular lo vas a usar para un propósito específico. O sea, la tenencia para las Olimpiadas, por ejemplo. No es una buena idea. Más bien tú cobras la cantidad y después la distribuyes, ¿no? Bueno, pero tú imagínate que en este caso dices, va a ser para la salud, va a ser para la educación, va a ser para la infraestructura, va a ser para el agua. A pesar de que sea no muy buena técnica fiscal. ¿Por qué? Porque, otra vez, necesitas ofrecer absoluta y total transparencia, pero además necesitas decir a la gente los déficits que vas a atacar, los déficits que vas a abordar. Y eso, pues quizá tengas que ir a este extremo, de decir, miren, cada 1% que yo consiga adicional, pues lo voy a dedicar a satisfacer el déficit enorme que tenemos, por ejemplo, en materia de salud. O sea, digamos, para tener claridad y puntualizar, la estrategia va a ser ofrecerle a la población transparencia, cumplir y entonces sí pedir una reforma fiscal. En un segundo momento. En un Pero segundo momento. quizá, insisto, y esto pues va a depender de lo que definan los partidos, va a depender de lo que defina la sociedad civil, pero cuando menos
el planteamiento que yo haría sería decir, pues quizá ponerle etiquetado. Decir, miren, no es muy buena técnica fiscal, pero cada X% va a ir para acá y va a ir para allá y va a ir para allá. Y además tenerlo muy claro y poquitos rubros, ¿no? Poquitos rubros prioritarios. Y yo te diría pues, que el de salud es tan prioritario como puede ser. Ciertamente el de educación es elemental. Además, en educación tenemos un impacto brutal de la pandemia. Porque los niños, sobre todo de las escuelas públicas, tanto los niños como los jóvenes, pues tuvieron que cerrar casi 2 años. Ahora, sobre eso, sobre el tema del financiamiento del Estado y del gasto del Estado, ¿tú planeas mantener o tu idea es mantener los programas sociales de López Obrador, cambiarlos, transformarlos o qué harías? Absolutamente sí. Absolutamente sí, Sí, que. que yo Exactamente. Sí, es que eran dos mantenerlos. opciones. Sí mantendríamos los programas sociales, Ok. pero además está en nuestras leyes. ¿Pero tal como existen o harías cambios? Déjame Bueno, es cierto, decirte, son Jóvenes constitucionales. construyendo el futuro, por todos, ejemplo. todos los proyectos y los programas son sujetos de mejora. Sí. Y te diría, por ejemplo, algo que yo propondría, y otra vez depende de los partidos, otra vez depende de la sociedad civil, pero también depende de quien quiera que vaya a ser el abanderado o la abanderada Claro. de la coalición, del Frente Amplio. Hoy recibe su cheque cualquier persona que se registra, siempre y cuando cuente con el requisito de ser mayor de cierta edad. Y entonces, independientemente de tu necesidad, recibes el cheque. Yo te diría que, ¿qué tal si se propone que las personas que tengan un ingreso de más de X, ¿no? Pues no requieren el cheque. Pero que Como en lugar taco. de ahorrarse el dinero, El señor Slim recibe No. No, la pensión de pero adultos El mismo mayores. presidente. en lugar de ahorrarse el dinero, presidente, claro. lo que haces es que decir, se lo das a los que más lo necesitan, a los de las gentes del nivel de ingresos más bajo, sea, va a a ser los progresivo. mayores de edad, a los que ya no pueden enrolarse en ningún otro trabajo, independientemente de que de la informalidad o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Tú explicas eso y la gente dice, pues efectivamente, pero además es muy progresivo, Es una redistribución más equitativa, ¿no? es más equitativo, es más progresivo y es más justo finalmente. Si tú tienes pocas correas y dices, ¿cómo las distribuyo? Bueno, pues las distribuyo a los que más lo necesitan. Por ejemplo, entonces, yo te diría, ese es el tipo de cosas que se pueden hacer. Todas las cosas, todas las políticas públicas se pueden mejorar. Lo que pasa es que la filosofía se respetaría, que es apoyo a los más vulnerables. Apoyo a los más vulnerables, ya sea porque son muy pobres o ya sea porque son de edad mayor o ya sea porque son muy jóvenes, como las becas estas que le dan a los jóvenes. También ahí tú dices, bueno, ese es el mejor diseño, bueno, pues a lo mejor se puede mejorar el diseño, pero no se trata de quitar nada. El problema es cómo lo puedes financiar efectivamente, ¿no? Oye, hablando de financiar, pues obviamente el cambio geopolítico que estamos viviendo pues nos va a poner en una nueva realidad. Y mi pregunta gira en torno a
¿qué componentes de este plan de gobierno que estás integrando, no, pues no lo estás diseñando, sino lo estás integrando, está pensado específicamente para aprovechar el nearshoring y pues la nueva geopolítica que se está dando? ¿Y cuánto estimas que podríamos aumentar el crecimiento y a su vez, por lo tanto, la recaudación si hacemos un buen trabajo en nearshoring? O sea, para tener más nearshoring, digamos. Esta es una de las soluciones más baratas, porque lo que necesitas es ofrecer estabilidad de las leyes, de las reglas, de las normas. O sea, confianza. ¿Por qué? Porque acabas tú de decir la palabra clave. Se la mandamos por WhatsApp ahorita. Sí, La confianza, O sea, no creas. la confianza genera inversión. La inversión es la que genera el crecimiento. El crecimiento es lo que genera los empleos, es lo que genera las exportaciones. Pero, ¿qué se necesita para generar la confianza? Te faltó un vínculo para atrás, que es Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Entonces ya completas la cadena. Desde el siglo Estado de XVIII. Derecho. Desde el siglo XVIII estamos Así buscando es. Estado de Derecho. No es precisamente una Mucho novedad, fuerte. ¿no? Yucatán es tierra aparte. No es. bueno, sí. No, bueno, en Yucatán. Yucatán es tierra les va aparte. muy bien, ¿no? Para que aprendas, Garcés. Pero ahí Sí, tenemos Acá el tengo que Estado de levantar Derecho, el rating. el tema de confianza, el tema de inversión, el tema entonces de crecimiento. Es lo que ha faltado. ¿Por qué es que vamos a crecer prácticamente pues a cero en promedio durante este sexenio? Bueno, pues la pandemia y todo lo que ustedes quieran. Sí, pero muchos otros países con todo y la pandemia, ¿verdad? De todos modos, pudieron crecer más que nosotros. Porque ha faltado el elemento de la confianza. Por eso, pero en tu proyecto de gobierno, en lo que estás integrando, ¿cómo fortalecemos el Estado de Derecho? O sea, ¿se puede hacer desde el gobierno, o sea, desde el Ejecutivo? Por supuesto, Sí, se sí, tiene ahí que viene. hacer desde el Ejecutivo. Ok. No habría ninguna otra forma de hacerlo más que desde el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el Ejecutivo el que apoya el Estado de Derecho o no, como estamos viendo en este momento. Estamos espantando a la clientela aquí. ¿Y por qué estamos espantando a la clientela? Pues porque intentamos cambiar. A Constellation nos queremos mandar no, a Tabasco, a Veracruz. Cancelas Cancelas un aeropuerto. Queremos, decimos Un día dices que sí, otro pero día Nuevo dices que León, no. Sí, ni hay agua. Pero ¿sabe qué? La inversión no necesita agua, ¿no? Nosotros la reciclamos. No tienes problemas, la reciclamos y lo que sea, ¿no? Pero el problema es, tiene que ser el Estado el que garantice el tema del Estado de Derecho. Y yo diría, solo el Estado, pero además, pues para muestra basta un botón. Entonces, se puede dar un ejemplo, se puede dar otro, se puede dar otro. Y la otra cosa es decir, en caso de que se quieran cambiar las normas, las reglas o las leyes, tendrá que haber todo un proceso. Pero además, acuérdense, estamos hablando de un gobierno de coalición. Ahí, De una a ver. eso va. asociación de varios partidos en que van a estar muy pendientes unos de otros, de darle una checadita. O sea, ¿se van a cuidar las manos entre ellos? Por supuesto. Digamos, esa es la virtud del gobierno de coalición. No, el gobierno de coalición es que se trabaja mucho para armarlo, para definir cuáles son los planes de gobierno, Sí. y después todos los secretarios de Estado y el propio presidente de la República se dedican a cumplir y hacer cumplir ese programa. Entonces, pero estamos hablando de una forma superior de gobierno, que es el gobierno de coalición. Estamos hablando de una forma más estable, más democrática. ¿Sí es más estable un gobierno de coalición? Por supuesto. Pero en un régimen, Por supuesto. en un régimen presidencialista. Por supuesto que sí. Mira,
déjame decirte, de hecho, O sea, perdón, Cuando- si el secretario le debe el cargo a su partido y no al presidente, ¿le va a hacer caso al presidente? pero tú A quieres México. que todo No, el pregunto. gabinete Es una provocación. le deba al presidente el trabajo y además lo único que hagan sea decir, sí, señor presidente, lo que usted quiera, señor presidente. No es lo que ya quiero. tenemos Lo que que está terminar con eso. Estoy de acuerdo. Hay que acotarle las facultades a los presidentes de la República en el futuro y una forma de hacerlo muy efectiva es con gobiernos de coalición. Ok. Entre otras cosas, ¿por qué? No solo todo el mundo va a estar pendiente así de lo que hace el otro, sino también van a estar dispuestos a decirle, señor presidente, eso no es en lo que quedamos, no es lo que acordamos. Ok. Lo que acordamos es que íbamos a tratar de beneficiar, etc. Bueno, y eso no se logra con ese propósito. Miren, los gobiernos de coalición, insisto, son más estables, son más democráticos, son gobiernos en donde no hay ocurrencias, no hay arbitrariedades y además son más incluyentes. Y entonces, ¿qué pasa? Se discuten mucho más las cosas, toma un poco más de tiempo, pero al final, una vez que se adopta una decisión, uno se queda con esa decisión. Es como incluir otro mecanismo de equilibrio de poderes, aparte del ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Hay Yo dos te partidos. diría No que lo había visto así, pero sí. este es el equilibrio dentro del ejecutivo Dentro del ejecutivo, exacto. de cómo se logran esos equilibrios, pero además partes por una división de poderes clarísima y además que todo mundo va a respetar. ¿Cómo se distribuiría el gabinete, por ejemplo? O sea, para que fuera equitativo, ¿cuántos ministerios de Estado irían a un partido, a otro? ¿O cómo sería la división? Por los votos en diputados. En este momento Se me ocurre. Está bien, en este depende de momento, quién salga como candidato o pero candidato. puede ser, acuérdense que va a ser la más grande concurrencia, como dicen los expertos. 42 Van a ser, mil- sí, son 42,000 cargos. decenas de miles de cargos que están a elegir el 2 de junio. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener coalición en gobernadores, vamos a tener coalición en Desde lo local. presidente de la República, vamos a tener todos los diputados y todos los senadores, pero también los diputados locales y también los regidores O sea, es y un los hecho. presidentes municipales. O sea, ¿nos estás dando una primicia? por supuesto. O sea, ¿va a ir, los tres partidos van a ir junto en todas las posiciones? Pues mira, yo no lo considero de otra forma y yo te diría Ok. que tendría que ser así. Sí, claro, yo porque también. Eso es Pero- lo que constituye Pero has hablado, una has verdadera hablado coalición. con los partidos de esto, porque me parece que los partidos no tendrían. Es que en el la 21 misma no fue idea, así. ¿no? No, pero tiene que pero ser es así. que Las es que elecciones estamos eran en desde lo otro local. mundo. Estamos en otro Sí, mundo. yo sé, pero... Mira, el 18 hubo un esfuerzo, yo te diría, pues leve, ¿no? Light. Bueno, ¿y qué pasó? 30, 30 y 30. 30 a favor del actual gobierno, 30 entre 5, y así nos fue, ¿no? Y luego 30 de abstenciones. Ya sabemos, por cierto, la situación de hoy, que de esos 30 no es que hubiera 30 abstencionistas, es que 22 no habían actualizado Su 22 credencial. millones hoy no tienen actualizada su credencial. Entonces, una de las cosas que hay que decir es vayan y actualicen su credencial, vayan y actualicen su credencial. Eso les va a permitir ser protagonistas del futuro de este país. Y a ver, Gurría, usted que ha sido muy cercano al PRI, y además antes quedan 15 minutos para que ya seamos muy concretos con las últimas preguntas. Aquí hay dos periodistas aquí en la mesa, Jack y yo, y usted que ha sido muy cercano al PRI, ¿cuál debe ser el rol del partido del PRI en el Frente Amplio por México? Yo soy
En primer lugar, cuando yo era aspirante, fue como candidato ciudadano, no por ningún partido. En segundo lugar, efectivamente, trabajé durante 33 años con gobiernos del PRI, pues porque era lo que había, ¿no? Es decir, yo era un experto, un técnico, que yo lo que quería hacer es servir a la sociedad en general, servir a la patria, y por lo tanto, pues bueno, me incorporé al gobierno. Pero yo te diría que en este momento, otra vez, extraordinario, único, inédito. Estamos hablando de PAN, PRD y PRI en estricto orden alfabético, por cierto. Idealmente el MC, que se sume aunque sea hasta diciembre, ¿no? Sí. Y que entonces no importa un partido, importa la coalición, no importa un partido, importa el hecho de que hicieron un frente, no importa un partido, sino que además sumaron a la sociedad civil. Eso es lo que es, yo describía como un hito en la historia de la democracia en México. Y hablando del proyecto de nación que está realizando, va a ser la oferta de gobierno de la coalición del Frente Amplio por México. ¿En qué momento o ya se ha acercado también con los aspirantes? Porque al final del día también ellos son seres pensantes que tienen su visión, su proyecto y lo que ven para el país. ¿Cómo van a conjugar lo que están armando ustedes y usted desde el proyecto de gobierno y la o el aspirante que vaya a ser el elegido? En primer lugar, tenemos que esperar para ver quién es el Pero no ha hablado con nadie. Aspirante. No, por supuesto que no, pero no solo eso, no debo. Tenemos que mantenernos a una cierta, a una sana distancia, como decían en la época del COVID, ¿verdad? Con objeto de ser completamente neutrales, pero además porque esto que estamos armando va a servir para cualquiera que sea designado o designada, pero además para los demás candidatos a la elección popular. O sea, no solo sirve para el candidato o candidata a presidencia de la República, ¿no? No tiene por qué ser un candidato a gobernador, pues todólogo, ¿no? Ni tampoco un candidato a diputado, un candidato a senador, pero pueden ver ahí en como lineamientos. Sí, algunos lineamientos, algunas ideas y también algunas soluciones. ¿Qué pasa si hay una discrepancia entre las propuestas de los candidatos y los lineamientos del proyecto? Del candidato ganador, en este caso. Sí, y habla de todos, o sea, al final del día, O pues... la candidata ganadora. No somos un grupo de académicos que esté haciendo un proyecto, pues yo te diría... Inflexible. No, y sobre todo que estemos haciendo un proyecto también académico. No. Estamos por encargo de los partidos políticos y de la sociedad civil. Estamos haciendo un plan de gobierno que va en todo el proceso a ser consultado con ellos y que al final va a ser propuesto al candidato o candidata y a los candidatos o candidatas a todos los puestos de elección popular por parte de los partidos políticos y de la sociedad civil. No va a ser simplemente decir, aquí está un proyecto porque a mí se me ocurrió que sería una buena idea. Vamos a negociar, a platicar, a discutir y a ver las implicaciones. Y después se lo vamos a presentar al candidato o la candidata que también tendrá algo que decir o mucho que decir. Y entonces va a ser un proceso de acompañamiento del proceso electoral, ¿no? Yo quisiera aprovechar que fuiste canciller de México para preguntarte cuál es tu visión, en tu visión, cuál debería ser la política exterior
o en qué se debería fundar la política exterior de México a partir del 2024, yo veo dos escuelas de pensamiento ahí, ¿no? Una que busca, digamos, profundizar la relación de México con Estados Unidos y Canadá y prácticamente unir a México al destino de estos dos países, ¿no? Esa es una escuela. La otra que veo es la que dice, México lo que debería de hacer más bien es tener negociaciones con otros centros del poder mundial y no basarse solamente en la relación con Estados Unidos. ¿Cuál sería tu visión? No vale contestar doctrina Estrada, por favor, ¿no? No doctrina O sea, Estrada. si no doctrina Estrada, por favor. Y no, la política exterior no es la política interior. Es muy importante que tengamos una política exterior. Punto. Sí, pero ¿cuál? Bueno, no. Primero, para empezar, que tengamos una política exterior, ¿no? Entiendo que no hay una ahorita. Pero una vez que la hay, Cuando Sí, pregunta. el canciller decide que va a hacer una expedición punitiva a decirle a los 52 cónsules que están en los Estados Unidos que le digan a los mexicanos que en noviembre del 2024 no vayan a votar por los republicanos. Bueno, pues en ese momento nos ganamos, claro, la animadversión. nos ganamos el derecho de Que ellos nos hagan lo mismo. Nos iban a robar la frase que siempre les decimos nosotros a ellos. Claro. Nosotros le decimos a ellos, oye, no interferencia en los asuntos internos míos. Bueno, pues ya nos robaron esa frase porque ya ellos dijeron, no interferencia en mis asuntos internos, por favor. Bueno, lo de Perú, por ejemplo, bueno, es verdaderamente Lo de terrible. Bolivia. Es un asunto. Y lo de Guatemala. Ala. Entonces, ¿qué pasa? Lo de Ucrania. ¿Cuándo hemos tenido un presidente que ha sido declarado non grato? Nunca. Bueno, pues nunca. Bueno, pues están pasando cosas que nunca habían pasado. Inéditas. Hay que pues, volver sobre nuestras tradiciones de política exterior, pero además ser modernos en cuanto a las tradiciones de política exterior. Entonces, tú planteabas o esta opción o esta opción. No, de ninguna manera. Tú tienes que sacarle todo el jugo posible a la integración con Norteamérica y además mantener los vínculos con los demás países y las demás regiones del mundo. Por ejemplo, tenemos que concretar la revisión del Acuerdo de Libre Comercio y de inversiones, recuerden que es y de inversiones, con Europa. Luego, ya vino Ursula von der Leyen a decir, oigan, muévanse, ¿no? Por favor, ¿no? Indo-Pacífico, toda la cuenca, enorme, ¿no? Bueno, pues tenemos con Israel. Transpacífico. Tenemos todos los acuerdos de libre comercio del mundo, pero no los usamos. ¿Por qué? De los 500,000 millones de dólares de exportación, 400,000 se van a los Estados Unidos, un poquito más se va a Canadá y el resto al resto del mundo. Al resto del mundo, no, menos de 100,000 millones de dólares. Bueno, pues es nada. Quiere decir, estamos subutilizando. Pero además, estamos subutilizando la coyuntura internacional del nearshoring, porque no es que no haya querido yo contestar la pregunta, simplemente el contexto es que no podemos aprovechar al máximo el nearshoring si estamos espantando a la clientela, si estamos diciendo que no nos interesa, si estamos diciendo que queremos una política en donde la CFE se convierta otra vez en el gran centralizador de la generación de energía eléctrica. Bueno, pero 20 años después, cuando ya la CFE no solo pierde dinero, sino además no tiene la capacidad financiera. Y produce energía sucia. Y entonces las empresas no pueden venir porque... Y lo mismo con la producción de gas y de petróleo también. ¿Qué pasa? Que habíamos generado un modelo bastante exitoso en donde el Estado era el regulador y era
el que normaba la actividad en esta materia. Y hacía una parte del trabajo, pero el sector privado hacía una parte creciente del trabajo. ¿Por qué? Porque las necesidades de oferta son cada vez mayores, porque hay una demanda creciente. Y entonces nos iba bien, el sector privado estaba cumpliendo su trabajo y el gobierno estaba cumpliendo con su parte. Y ahora resulta que le queremos dar para atrás a la historia, le queremos dar para atrás a lo que está pasando en el mundo entero. Es como decir Sí, es que de no locos, queremos, es de locos, de verdad. es como decir que no queremos Como volver a ser- las chinampas. no, que no queremos ser de clase media. Sí, exacto. Bueno, pues si 66% de los mexicanos se asumen como clase media, Es que son aspiracionistas, por eso. porque son Y no aspirantes. está bien que seas Y aspirante. entonces, está mal. ¿Qué sucede? Que dice uno, bueno, ¿qué mueve al mundo? La aspiración legítima de ser mejor, de estar mejor, de tener una mejor vida, de que mis hijos estén mejor el año que viene de lo que yo estuve el año anterior o en la generación anterior. Y eso es perfectamente natural. Y sin embargo, miren, no tiene nada que ver con la ideología, es humano. Claro. Es de la Claro, naturaleza claro. humana. Por eso Querer sobrevivimos. ser mejor. Y que tus hijos Eso es lo que mueve a las grandes sociedades del mundo y es lo que mueve a las grandes economías del mundo. Y la competencia también. Todo. Y tanto la última pregunta, para ya cerrar. La verdad, ya había otra pregunta en el guión, pero la voy a cambiar. Porque voy a volver al gobierno de coalición, porque me parece que es el gran diferenciador que vamos a tener con el pasado reciente y con el presente pues, actual, ¿no? O sea, digamos, en el formato de gobierno de coalición que estás viendo, se tendrían que sentar alrededor del presupuesto y armar el presupuesto para asignar cuánto le va a tocar a cada secretaría, cuáles van a ser las prioridades. O sea, digamos que el eje cuestionador del gobierno de coalición tendría que ser el PEF. O no sé si lo cuestionador, pero a partir de ahí generar el gobierno de coalición, o sea, acordar un presupuesto. Los presupuestos son el instrumento por excelencia del ingreso-gasto, del diferencial que es el déficit público y, por lo tanto, acumulado pues, de la deuda pública. Entonces, la respuesta es sí, sí y sí. Gracias y muchas gracias. Muchas gracias, No sé Gurria. si alguien quiere, porque esa fue rápida, me consumí los 3 minutos, pues ya. Ahora sí, para cerrar, muchas gracias, Gurria, por haber venido aquí con nosotros y a todos los que nos están viendo. De verdad, muchas Y gracias, nos vemos de en, verdad, de verdad. en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y salud. 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 Hacemos una Muchas gracias, José. Sí, muy bien. Sí.